Bien, como les iba explicando, el Decreto Supremo 522 ha establecido eh, efectos que genera el tema del quinquenio. En primer lugar, este decreto señala que pasa a ser un pago procesado únicamente por despido legal a, a un pago exigible por parte del trabajador o alternativamente a ser acumulado en un pago único al final del contrato, por lo que el empleador no tiene atribuciones para obligar a los trabajadores a que se indemnice cada 5 años. A diferencia del plazo para el pago de beneficios sociales, que es de 15 días calendario, de acuerdo a lo que establece el Decreto Supremo 28699, en su artículo 10, que de lo contrario aplica la multa del 30%, actualizable a UIFBs. El quinquenio puede ser pagado en el plazo de 15 días calendario después de la fecha de solicitud por parte del trabajador, bajo alternativa de la multa del 30% de importe de la indemnización, ¿no? Y el plazo puede ser interrumpido por voluntad del trabajador si éste decide retirar la solicitud del pago del quinquenio. Asimismo, se tiene que este pago no puede realizarse en pagos parciales o cuotas, ¿no? Tiene que hacerse en un solo pago, ya sea de manera anual o de manera quinquenal, pero tiene que hacerse el pago en su totalidad. Y otro efecto que se genera de esta indemnización es que su promedio se va a extraer del total ganado, no del haber mensual ni del líquido pagable, sino del total, de la suma de todo, que incluye el haber mensual, incluye el haber básico como tal, incluye bonos y otros montos que sean pagables de manera continua al trabajador. Entonces se va a hacer sobre el total pagado. Otro aspecto que se tiene que explicar, es su pago en caso de fallecimiento. De acuerdo al artículo 88 de la Ley General de Trabajo y artículo 94, va a tener un procedimiento especial y va a estar pagado a sus derechohabientes, es decir, a sus herederos, ¿no? En caso de presentarse, ¿no? Un suceso en el cual fallezca el trabajador por enfermedad profesional o accidente de trabajo, los herederos legales, además de la indemnización por años de servicio, tienen derecho al pago adicional de 2 años de sueldos más, o sea, 24 sueldos o salarios sobre el importe de los beneficios sociales, ¿no? Eso establece el artículo 88 de la Ley General del Trabajo. Señala, en caso de muerte por enfermedad profesional o accidente de trabajo, tendrán derecho a cobrar la indemnización equivalente a 2 años de servicios: A, la viuda e hijos legítimos; B, los hijos naturales reconocidos; C, los hijos naturales y la compañera, siempre que este último haya convivido por un lapso mayor a un año. En la actualidad, esa última partecita ha sido modificada con la nueva Constitución Política del Estado y el Código de las Familias, siendo que el concubinato o serguñaco, como se le llama vulgarmente, o la unión libre, va a surtir los mismos efectos jurídicos que el matrimonio desde el día 1. Incluso actualmente en el Código de las Familias se ha establecido la facultad de registrar los matrimonios de hecho, ¿no? Continuando con lo que establece este artículo, en su parágrafo segundo señala lo siguiente: los herederos están obligados a presentar los documentos que acrediten su filiación legítima natural en caso de concubinato e hijos naturales, que recibirán pruebas testificales ante un juez de trabajo de la jurisdicción donde se produjo la muerte del trabajador, a la falta del juez de trabajo ante el juez instructor de provincia, ¿no? ¿Qué documentos puedo presentar? Mi declaratoria de herederos o mi aceptación de herencia, mi registro de mi unión libre o la inscripción de los hijos, etcétera, para demostrar la relación con el trabajador ya fallecido. En el tema de las categorías de herederos para el cobro de la indemnización, el artículo 2 del Decreto Supremo 1260 del 5 de julio de 1948
ha establecido la prelación de herederos para el cobro de la indemnización y establece que esos van a ser el cónyuge, ¿no? O el con quien se ha tenido la unión libre, los hijos, los padres, los hermanos a falta de los padres. En el caso de los padres y hermanos solo van a poder reclamar los derechos sucesorios o la herencia, en este caso la indemnización, siempre que no hubiese herederos directos y obviamente teniendo el orden que establece el Código Civil. El Código Civil, en el caso de herederos, establece herederos de manera lineal y en el caso de no haber herederos de manera lineal, descendiente o ascendiente, establece herederos de manera colateral. ¿Cómo es la línea de los herederos? En el caso de, va a ser así, la esposa, los hijos, si no hay hijos y hay nietos, los nietos, si no los bisnietos, y así sucesivamente. Si no hay ninguno de estos descendientes, va a ser en línea ascendente, es decir, los padres. Si no hay los padres, los abuelos. Si no hay los abuelos, se va al colateral, los hermanos. Si no hay los hermanos, recién aplicaría a los que están en tercer grado en la línea, que sería a los tíos, los primos, y si no hay ninguno de estos, se hace cargo el Estado. Otro aspecto que se tiene que considerar es que si fallece el trabajador, la indemnización no se va a pagar directamente a los herederos, ¿no? Sino que se tiene que hacer por medio de un juez laboral, con lo que es la consignación de pago judicial, o también se puede depositar ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, ante la Oficina de Fondos en Custodia, cumpliendo los requisitos administrativos, ¿no? Que entre ellos corresponde que se presente la declaratoria de herederos, todos los documentos de registro civil, ya sea certificado de matrimonio, certificado de defunción. Todos estos requisitos están establecidos en el reglamento de lo que es la Oficina de Fondos en Custodia, aprobado por la Resolución Ministerial 806, ¿no? Ahora, otro aspecto que se tiene que considerar con relación a la indemnización es algunas características específicas. En primer lugar, la indemnización está constituido como un bien ganancial. En materia de familia tenemos lo que es los bienes gananciales. Estos son todos aquellos bienes que se han adquirido dentro de matrimonio, que incluyen los salarios y demás ganancias. Entonces la indemnización está conformada como parte de un bien ganancial, ¿no? Entonces se va a aplicar las reglas del Código de las Familias y el Código Civil en el tema de este tipo de indemnización considerado como bien ganancial. En el caso de quiebra, la indemnización, de acuerdo al Decreto Supremo 3642 del 11 de febrero de 1944, si una empresa es declarada en quiebra o pérdida comprobada de crédito, el crédito obrero gozará de prelación civil, es decir, va a gozar de preferencia en el pago con relación a otros acreedores, ¿no? El artículo 15 al respecto de la Ley General del Trabajo dispone lo siguiente. Procede también el pago de indemnización en caso de clausura o liquidación por muerte del propietario. En este último caso, la obligación recaerá sobre los herederos, ¿no? Si fallece el empleador, los herederos tienen que hacerse cargo del pago de esta indemnización, ¿no? Entonces no se puede dar la indemnización parcial,
no se puede hacer la indemnización, o sea, no se puede rebajar la indemnización. Y el promedio indemnizable, es decir, cuál va a ser el promedio para establecer la indemnización, está relacionado a los 3 últimos salarios o los 3 últimos meses. Esto está establecido en el artículo 19 de la Ley General del Trabajo, que establece lo siguiente. El cálculo de indemnización se hará tomando en cuenta el término medio de los sueldos o salarios de los últimos 3 meses. Es decir, se van a sumar los últimos 3 salarios que se haya ganado y para tal fin se considera las boletas de pago de los trabajadores, ¿no? En materia laboral, no nos olvidemos que una fuente es la analogía. El Decreto Supremo 12059 de 24 de diciembre de 1974 ya había dispuesto el tema del cálculo para pagarse la vacación anual y refería el promedio total ganado de los últimos 90 días trabajados, ¿no? En atención a esto, la liquidación de beneficios sociales se va a realizar, obviamente, contando los días trabajados efectivamente y se va a considerar los últimos 3 salarios, es decir, los últimos 90 días, ¿no? Si bien la ley no es literal, exacta, realza los últimos 3 meses, ¿no? Lo que se interpreta analógicamente como 90 días que hacen los 3 meses calendario, ¿no? Entonces, y estos deben entender como los últimos días efectivamente trabajados, de manera tal que el promedio ingrese en algunos casos hasta 4 meses y en otros menos de 4 meses. Por ello siempre es aconsejable realizar, ¿no?, una liquidación borrador, de tal manera que se entienda cuáles han sido los últimos salarios indemnizables, ¿no? Entonces, este promedio va a ser sobre esto y siempre se aconseja que se tome en cuenta el tema de lo pagado según las boletas de pago o las planillas de pago. Ahora también hay que considerar qué va a ser el salario indemnizable como tal, ¿no? En sentido estricto, para efectos de la liquidación, va a ser toda remuneración derivada de la relación laboral, como les decía con anterioridad, que tenga de carácter, que sea regular, es decir, que sea pagado con regularidad y que sea de manera permanente, ¿no?, de manera constante. Esto está establecido de acuerdo al artículo 1 de la ley del 9 de noviembre de 1940, que establecía lo siguiente. El artículo 1 a la letra dice esto: para efectos de las leyes sociales relativas al pago de jubilaciones, pensiones, desahucios, indemnizaciones, etc., se consolidan como sueldo único los sueldos básicos, las bonificaciones legales, las voluntarias acordadas por los patronos y en general todas las remuneraciones actuales percibidas por los empleados y obreros del comercio, la industria y las instituciones bancarias, sin exclusión alguna, por mucho que al hacerse los aumentos voluntarios se hubiese establecido por la empresa o instituciones que ellos no serán considerados para tales beneficios sociales, ¿no? Entonces, bajo este aspecto, aunque mediante un documento escrito el trabajador renuncie a algún ingreso mensual, no va a intervenir en su promediación, igual se va a computar, ¿no? Porque este ingreso puede tener característica de regularidad, permanencia, entonces cualquier renuncia va a ser nula de pleno derecho. Al respecto también el artículo 11 del Decreto Supremo 1592, que ya lo habíamos tocado con anterioridad para los 6 días que se computan para el abandono del trabajo, señala lo siguiente: el sueldo o salario indemnizable comprenderá el conjunto de dinero que percibe el trabajador, incluyendo comisiones, participaciones, pagos de horas extraordinarias, trabajo nocturno, trabajo de días feriados, y siempre que unos y otros revistan carácter de regularidad, dada la naturaleza del trabajo que se trate. Asimismo dice,
El sueldo o salario indemnizable no comprenderá los aguinaldos, primas anuales establecidas por ley, ni los bagajes, ni viáticos y otros gastos directamente motivados por su ejecución de trabajo. ¿Por qué? Porque estos no son regulares y porque estos no se dan de manera constante, ¿no? Eso va a depender. Los demás casos se suman, haciendo el total ganado, ¿no? Entonces va a entrar a lo que es el salario indemnizable. Otro aspecto que se tiene que considerar es el plazo para el pago de los beneficios sociales y las actualizaciones y reajustes, ¿no? Como les decía hace un momento, de acuerdo al artículo, al decreto supremo 28699 del 1 de mayo del 2006, este se tiene que hacer en el plazo de 15 días calendario, disponiendo a la letra lo siguiente. En el artículo 9, creo que hace rato dije artículo 10, era el artículo 9, perdón, del decreto supremo 28699 referido a los despidos, en su parágrafo primero, establece lo siguiente. En caso de producirse despido del trabajador, el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de 15 días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan. Pasado el plazo indicado y para efectos del mantenimiento del valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado actualizado en base a variación de la unidad de fomento a la vivienda, UFBs, ¿no? Desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior de la fecha que se realice el pago del finiquito. El parágrafo segundo señala lo siguiente. En caso de que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará la multa del beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento del valor, ¿no? En tal caso, queda claro que el plazo para el pago de beneficios sociales es de 15 días calendario computables desde el día que ha concluido la relación laboral, ¿no? Entonces, bajo alternativa de actualización y posterior a la multa. Ahora, esta indemnización, de 15 días, este plazo de 15 días, va a aplicar a la totalidad de los beneficios sociales, ya siendo por despido legal o también por retiro voluntario. Al respecto, el retiro voluntario, es decir, la renuncia del trabajador, ha sido reglamentado por la resolución 447 del 2009, señalando lo siguiente. En caso de producirse retiro voluntario de la trabajadora o trabajador, luego de haber cumplido más de 90 días de trabajo, el empleador deberá cancelar la indemnización por tiempo de servicios y derechos laborales que corresponda en el plazo de 15 días calendario a partir de la conclusión de la relación laboral. Es decir, se va a computar los 15 días no solamente en caso de renuncia, sino también se va a computar en caso de despido, ¿no? Entonces, en los dos casos aplica los 15 días calendario para el pago de beneficios sociales como plazo final establecido para su pago. Bien, el día de hoy vamos a concluir acá en lo que es la indemnización y en lo que es el plazo de pago de beneficios sociales. Muchas gracias.